Hola chiquillos, ¿cómo estamos? Acá estamos en una nueva edición de Doctor Ñoñez. Esta vez para el especial para Intro a la Física. Acá vamos a preparar una pregunta que igual es más o menos clásica, que pertenece al Control 1 del 2014, es la P1 de hecho, y que consiste en lo siguiente, cabros. Miren, acá tenemos como como estas ruedas de la fortuna, que bueno, siempre se dice como clásicas, pero en verdad no son tan clásicas. Nosotros no vemos por la calle una rueda de la fortuna. Pero bueno, en fin. Tenemos una rueda de la fortuna que gira a una velocidad, a una rapidez angular constante, omega, y resulta que hay un compadre acá que está a un ángulo, a una posición phi en la rueda, que al compadre andaba medio extraído, entonces se le suelta el celular. Entonces acá nos piden calcular cuál es la posición en la que cabe finalmente el celular. Entonces de partida nosotros lo que primero que tenemos que hacer en los problemas de física, lo ideal es darnos un sistema de coordenadas que sea más o menos ad hoc al problema. Y en este caso vamos a partir con un sistema de coordenadas. Acá si nos fijamos como que esté fijo al suelo y en el fondo como más o menos en esta posición, o sea, es decir, como en la posición de donde parte el celular y en el suelo, o sea, es decir, acá hacia arriba positivo y después hacia acá a la derecha positivo, porque en el fondo el celular cae hacia acá, entonces es conveniente como darnos un sistema positivo. La idea de poner el sistema coordenado en el suelo es que para nosotros vamos a basar nuestros cálculos en que la posición conocida que tenemos es que el celular cae al suelo, entonces I va a ser igual a 0, entonces vamos a poder adecuar nuestras ecuaciones de acuerdo a eso. Entonces partamos. Como bien sabemos que esta cuestión va, cuando gira, tiene una velocidad tangencial que va a ser V0, ¿cierto? Entonces nosotros podemos como ir descomponiendo esta velocidad inicial que va a ser la que va a tener nuestro celular. Aparte de la gravedad, vamos a tener el otro efecto que vamos a tener dentro de la cinemática de nuestro problema va a ser la gravedad. La gravedad que afecta a nuestro celular. Entonces partamos con nuestra como análisis geométrico de la cuestión. Entonces notemos que acá tracemos una paralela, acá el ángulo phi, que es la posición de la persona, del celular inicial, aquí se repite, es phi. Después acá nosotros podemos trazar como otra línea perpendicular a esa, entonces nosotros vamos a poder decir como ángulo, este ángulo de acá, esto es 90, esto de acá va a ser phi. Y por lo tanto, el complemento de esto, o sea, lo que está entre la línea horizontal y el vector velocidad inicial, va a ser 90 menos phi, o sea, pi medios menos phi. Entonces ya estamos como listos para poder declarar nuestras ecuaciones, entonces démosle. Vamos a partir primero con la más facilita, que es la para el eje X, que dice lo siguiente. Según esta coordenada, vamos a tener con nuestra posición itinerario, no va a haber aceleración, porque en el fondo no hay nada que le está acelerando al cuerpo en ese momento, entonces vamos a tener solo, digamos, nuestra posición inicial y nuestra velocidad, pero tampoco tenemos posición inicial porque la posición inicial es 0, entonces al tiro nuestra posición, así tal cual, va a ser la posición para todo tiempo, va a ser igual en el fondo a la componente de la velocidad inicial en este eje, o sea, es decir, proyectando el vector velocidad inicial, nos va a quedar que la velocidad en el eje X va a ser la V0, que es conocido, por el coseno de pi medios menos phi, que es igual al seno de phi. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que esto va a ser igual a V0 por seno de phi. Pero fíjense, chiquillos, que, bueno, o sea, en realidad V0 no lo dan, pero nosotros podemos calcularlo. Como sabemos que esto es un movimiento circular uniforme, sabemos que esta velocidad tangencial va a ser omega por r. Entonces esto va a ser igual a omega por r seno de phi. Y con eso estamos con esta coordenada. Ahora démosle con la coordenada i. Otra cosa importante que se me olvidó es que esta altura de acá es h.
h. Entonces eso va a ser importante como para nuestro sistema. Y nótese también que esta parte de acá, este pedazo de acá, va a ser r por el seno de phi, ¿cierto? Por pura trigonometría, digamos. Entonces, por lo tanto, nuestra posición, perdón, aquí es y de t para todo tiempo va a ser esta distancia de acá, que es la posición inicial, o sea, es decir, h más r seno de phi. Ahora tenemos que agregarla, bueno, aquí se me olvidó ponerle por t, importante, muy importante, en el fondo porque el tiempo nos va a ir indicando cómo avanza, siempre multiplicado por t la velocidad. Aquí tenemos la posición inicial acá abajo, y después acá tenemos que agregar la velocidad inicial, pues que va a ser en el fondo, si aquí era seno, acá va a ser coseno, entonces por lo tanto vamos a tener que va a ser más, en vez de b0 hacemos al tiro el reemplazo por omega r, más omega r coseno de phi por t. ¿Y qué nos falta, chiquillos? Nos falta la aceleración en este eje, porque la hay, y que es la aceleración de gravedad. Y como sabemos, como bien la ecuación de itinerario siempre va a ser en el fondo, en la forma general va a ser posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo cuadrado. Aquí esto va a ser menos, porque el signo de la aceleración es negativo, porque va hacia abajo, menos un medio de g por t al cuadrado. Entonces con eso ya nosotros ya obtuvimos nuestras ecuaciones cinemáticas. Entonces ahora viene como la matraca clásica. Vamos a resolver estas ecuaciones. Bueno, procedamos como al resto del problema. Entonces ahora viene la matraca, pues, como dijimos. Entonces ya, aquí el paso, lo que hay que pensar es pensar como más o menos en dónde va a caer la cuestión. Entonces sabemos que va a caer en el origen, o sea, para i va a caer en 0, ¿cierto? Entonces nosotros, aquí la estructura del problema va a ser como aplicar esa condición a la ecuación de i para obtener como el tiempo al que ocurre esto, que le vamos a llamar t estrella, y entonces después ese t estrella lo vamos a reemplazar en la primera ecuación, para la coordenada x, para en el fondo obtener como la otra coordenada que nos falta, que es la coordenada x donde cae el celular. Entonces démosle con la matraca. Entonces esto lo vamos a imponer como 0, entonces vamos a decir 0 va a ser igual a h más r seno de phi más omega por r coseno de phi por t estrella, que es nuestra incógnita en este caso, menos un medio por g por t estrella al cuadrado. Y entonces ahora, chiquillos, si nos damos cuenta, aquí lo que obtenemos es una ecuación cuadrática, pero llevémosla a la forma, cosa que esto nos quede positivo para que la cuestión sea más cómoda, ¿ya? Entonces esto nos va a quedar, esto equivale a que, para que no nos enredemos con los signos y eso, esto es equivalente a un medio g t estrella al cuadrado menos omega r coseno de phi por t estrella menos h más r seno de phi. Esto lo dejamos junto para que quede como más claro qué parte de la ecuación cuadrática es. Entonces aquí claramente tenemos con nuestro coeficiente a, acá tenemos nuestro coeficiente b, y después acá tenemos nuestro coeficiente c. Entonces, como sabemos cuál es la solución de una cuadrática, que bueno, la vamos a recordar igual, entonces como la solución siempre es como de esta forma, x igual menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido en 2a. Vamos a aplicar eso como acá según estos coeficientes. Entonces nos va a quedar finalmente que la solución, que es de estrella, va a ser menos b, o sea, menos omega r coseno de phi por t, o sea, sin el t, perdón, o sea, nos va a quedar omega r coseno de phi
más menos, esto ya lo vamos a resolver, pero dejémoslo ahí todavía, más menos la raíz de b cuadrado, o sea, omega r coseno de phi al cuadrado, menos 4 por a por c, o sea, es decir, 4 por un medio se nos va y nos queda 2g, por este signo menos también se nos va y nos queda positivo, más 2g h más r seno de phi, y abajo nos queda nos queda partido 2a, que va a ser en este caso g, porque es 2 por un medio por g. Ya, pues tenemos nuestra ecuación, pero aquí es como raro que haya como dos soluciones, ¿cierto? Aquí si hacemos como un análisis, si nos damos cuenta, si tomamos la solución negativa, o sea, es decir, omega r coseno de phi menos todo este monstruo, nos vamos a dar cuenta que si es que tomamos esa solución, esta parte de acá claramente es como más grande que el lado de acá, porque en el fondo, si nosotros tomásemos raíz, aquí nos quedaría omega r, algo aproximado como omega r coseno de phi, que es lo que ya está acá, en el fondo más otra cosa, entonces como que nos quedaría un tiempo negativo, ¿cierto? Y eso como que no puede ser. Entonces, por lo tanto, esto nos tiene que inducir a pensar, chiquillos, que tenemos que tomar la solución positiva, que efectivamente es esa. Entonces, por lo tanto, nuestra solución, vamos a borrar acá, vamos a borrar la escritura, y va a ser la solución con el más, que es la solución correspondiente. Entonces, ya que tenemos nuestro T estrella, la idea es que ahora nosotros podamos reemplazar este T estrella en nuestra primera ecuación, por la ecuación para el x, que es la coordenada que nos falta. Entonces, de ahí seguimos. Entonces, esto implica que la coordenada x en tiempo estrella va a ser en el fondo multiplicar toda esta cosa por esto de acá, reemplazando por el tiempo. Entonces nos va a quedar, va a ser igual a omega r seno de phi por todo este corcho grande, que va a ser omega r coseno de phi más la raíz, que es omega r coseno de phi al cuadrado, más 2g por h más r seno de phi, partido todo esto por g. Entonces ahí ya tenemos nuestra coordenada x, que igual como que tal vez se podría como desarrollar un poquito, tal vez dejar como esto como cuadrado, partido por g, como una suma de cosas, pero así tal cual ya es la solución en sí. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el punto de caída del celular va a ser la coordenada x, va a ser en esa cuestión, que para no copiarla vamos a poner al tiro aquí x evaluado ante estrella, coma, y como el i lo habíamos fijado como al nivel del suelo, nos va a quedar en 0. Entonces, por lo tanto, ese es nuestro punto de caída, y con eso ya hemos solucionado el problema, chicos. Si se dan cuenta, esto es una cuestión bien simple, simplemente cosa de saber resolver la ecuación cuadrática, ahí yo creo que tal vez las cosas que tienen mayor complejidad es como darse un sistema de coordenadas, para que la cuestión no quede en cosas feas. También como, yo creo que otra cosa difícil puede ser como, tal vez nunca se confundan entre seno y coseno cuando hagan como separen los vectores por componentes y eso. Y qué otra cosa más, bueno, y en el fondo saber cómo imponer condiciones bien, pues, o sea, saber imponer que en el fondo saber que la caída va a implicar que i va a ser igual a 0. Y si saben todas esas cosas, si las saben aplicar bien, y también analizar como este tema de los signos, eso es bien importante. Si saben hacer todas esas cosas, chiquillos, están de verdad al otro lado, po. Así que estudien harto nomás, hagan harto ejercicio, busquen harto la 9 mechona y denle nomás para el sábado, po. Mucha suerte, éxito, nos vemos.